Buenos días, estimados. Bien, en esta ocasión vamos a ver válvulas de secuencia reductoras de presión y diferencia de presión. Ok, listo. Entonces, válvula de secuencia. Entonces, es una válvula de secuencia. Es una válvula que se encarga de alimentar primero a un sistema y después que está cargado ese sistema, empieza con el siguiente. ¿Ya? Entonces, suministra aceite de forma secuencial, ¿no? Puede ser la secuencia entre eh, dos sistemas diferentes o de repente tres o cuatro. ¿Ok? Listo. Por ejemplo, en nuestro circuito que vemos en pantalla. En ese circuito ustedes pueden notar de que acá está el circuito número uno, ¿no? ¿Ok? Y acá tenemos el circuito número dos, ¿no? ¿Dónde está el suministro de bomba? El suministro de bomba está acá, ¿no? Entonces el suministro desde la bomba viene por ese lado. Llega al sistema y directamente a quién alimenta. ¿Mm? ¿A quién alimenta Circuito directamente? 1, profesor. Circuito 1, ¿no? Directamente, mira, directamente. Y al circuito 2, mira, al circuito 2 va a tratar de desplazar por esta válvula de carga, mira, tratar de empujar, ¿cierto? ¿Para qué? Para que permita el paso hacia el circuito 2, ¿no? Pero normalmente no puede. ¿Por qué? ¿Quién te impide? ¿Quién es el que te impide? ¿Quién es el que te impide a entrar al circuito número 2? ¿Mm? ¿Se llama? La válvula de carga, Ujú. un resorte. Sí, ¿no? ¿Mediante un qué? Mediante un resorte, ¿no? Entonces, mientras ese resorte está extendido, mientras ese resorte está extendido, ¿va a permitir el paso al No, circuito 2? No, no te permite. No te permite, ¿no? Ese resorte va a impedir el paso, ¿no? Ya, entonces, eh, a prioridad, esta bomba está alimentando ¿a quién? el circuito 1. ¿A quién? ¿Quién está alimentando? Al circuito 1, ¿cierto? Pero a medida que se va cargando, cuando se va cargando, ¿qué ocurre con las Van presiones? aumentando. Van aumentando, correcto, Campos, ¿no? Correcto, correcto, Elton. Va aumentando, ¿no? Entonces, a medida que va aumentando la presión, entonces, ¿qué La cosa vas a compañera del generar resorte acá? para que empuja. Tienes presión y área va a querer empujar, moverla, ¿no? A medida que lo mueva, como es un solo cuerpo, una parte del cuerpo está bloqueando el acceso, ¿no? Entonces, como lo mueve, recién va a aperturar ese acceso al circuito 2, ¿no? Pero lo tienes que mover. Mientras no lo muevas, no hay acceso, ¿no? Y la única forma que muevas es generando presión, ¿no? Y cuando tienes una presión y área, ¿qué se genera? Presión y área. Profe, ¿Qué cosa? Fuerza, ¿no? ¿No? fuerza ¿Presión es igual sobre a área. qué? Fuerza sobre área, ¿no? Fuerza sobre área. Entonces, si despejamos, fuerza es igual a presión por área, ¿no? ¿El área va a ser constante o no va a ser constante? El área en esa zona, ¿va a ser constante o no? Va a ser constante, ¿ya? Va a ser constante, ¿no? La Pero lo que presión. va a variar, ¿qué cosa va a ser? La presión, ¿no? Conforme aumente la presión, va a querer moverse, ¿no? Conforme aumente la presión, ¿ya?
Pero acá vamos a ver algo interesante. ¿Ustedes se acuerdan de el principio de Pascal? ¿Sí? ¿Qué nos decía Pascal? ¿Qué nos decía Pascal sobre la fuerza, sobre las presiones? La presión es la misma en todos lados, ¿no? No, así nos dice Carlos, claro, ¿no? La presión es la misma en todos lados, claro. Siempre y cuando esté en un compartimiento cerrado, ¿no? Si está en un compartimiento cerrado, la presión es la misma en todos los lados, ¿no? Y después había otro principio, el principio fluido, mira. Por ejemplo, eso que estoy dibujando a la izquierda, digamos que es el flujo de aceite, ¿ya? De izquierda a derecha, ¿ya? Y ahí voy a ponerle una flechita. ¿Entiendes o no? ¿Sí? Ya, ok. Mira, después a esta altura, mira, a esta altura, qué cosa pongo ahí? ¿Qué estoy poniendo? ¿Qué cosa es? Un manómetro, ¿no? Ajá, un manómetro, ¿ya? ¿Manómetro de qué? ¿Manómetro de qué? ¿Manómetro de qué? De presión. Ok, correcto. Mira, y después en el punto B, ese punto A, ¿ya? Después en el punto B, el aceite sigue fluyendo, ¿no? En el punto B, ¿qué cosa voy a poner? En el punto B voy a poner otro manómetro, ¿ya? Entonces, un manómetro 2. Ya, yo tengo un manómetro uno y un manómetro 2. Pregunta, ¿cuánto mide manómetro uno y cuánto mide manómetro 2? ¿Iguales? ¿Diferentes? Igual. ¿Por qué Porque es igual? restricción. Muy bien, Campos. Es igual, pero ¿por qué? ¿Por qué sería Campos? La, porque hay una razón por qué es igual la presión. No hay restricción. Nada, no lo sacan. Que no existe restricción, no existe restricción. Ya, no existe restricción. Mira, es el mismo, prácticamente es el mismo punto. Ah, es como en electricidad, ¿no? Es como en electricidad, ¿no? De que la potencia en A es igual a la potencia en B porque no hay resistencia en el promedio, ¿no? Ya, entonces, acá igual, mira, eh, manómetro uno mide igual a manómetro 2. Las presiones son iguales. ¿Por qué? Porque no hay ninguna resistencia en el camino. ¿Pero qué pasa si yo pongo ahora? Mira, entonces ahí yo digo de que manómetro uno es igual a 100 a manómetro 2, ¿no? Y no tenemos dudas de eso, ¿no? No hay dudas. Ah, ok, listo. Pero pregunta, ahora, ¿qué pasa si yo en el transcurso pongo, pongo una obstrucción? ¿Cómo es manómetro uno versus manómetro 2? Pregunta, ¿cómo es manómetro uno versus manómetro 2? M1. ¿Quién es mayor? ¿M1 o M2? M1, ¿no? Entonces yo puedo decir, en este segundo caso, ¿yo qué cosa digo? De que M1 es mayor que M2, ¿no? M2. ¿Listo? Perfecto, ¿no? Es porque el aceite está fluyendo, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si en el final, yo pongo un tapón? Mira, un taponcito, ¿ya? Un taponcito. Y de nuevo yo entro a este caso, mira, de nuevo yo entro a este caso. Yo entro al caso de que, ese primer caso. ¿Cómo es manómetro uno con manómetro 2? Manómetro es mayor que manómetro 1. ¿Cómo es? ¿Manómetro 2 es mayor que manómetro uno? Profe. Sí, profesor. Sí. A ver, en este caso, que tienes un tapón,
Entonces, ¿cuál es el último, profe? No escuché. Ah, no escuchaste. Ya, ok. La pregunta es, ponemos un tapón al final de la línea, ¿ya? Y después, igual, la misma línea, y comparo el punto A con el punto B. ¿Cómo es manómetro 1 versus manómetro 2? ¿Es igual, mayor, menor? ¿Cómo es? Esa es la pregunta, Campos. M2 mayor a 1, M1, profe. Sí. M2 mayor que M1. ¿Qué dicen? Ya, en ese caso es igual. ¿Por qué? Porque estás en el caso confinado. Eso es Pascal. En ese caso, M1 sigue siendo igual que M2. Solamente que las presiones son más elevadas. ¿Por qué? Porque hay una restricción. ¿Ya? Ok. Ya. Edson debe ser la señal que seguramente está un poquito inestable. Ya, debe ser la señal que está un poco inestable. Pero me entienden, ¿no? Sí, Campos, me entienden. Ya, eso es lo importante. Se va a estabilizar, ¿ya? Ya. Entonces, M1 sería igual a M2 con el tapón. Pregunta. Ahora, mira, este caso, mira, ahora pongo este caso. Ahora, en la restricción, voy a poner una restricción ¿dónde? ¿Dónde estoy poniendo una restricción? En el camino. ¿Cómo es M1 versus M2 en ese caso? ¿Cómo es? ¿Cómo sería M1 versus M2? Mayor, profesor. M1 mayor que M2. Ya, ok. En este caso, M1 y M2 es igual. Ya, en este caso, M1 y M2 es igual. Ya, va a ser igual. ¿Por qué? Porque el aceite viene y no encuentra dónde salir la presión y esa misma presión, como el aceite ya no se va a mover, ¿ah? ¿Se está moviendo ahí el aceite o no? En el punto B. ¿El aceite se está moviendo en el punto B? Pregunta. No. ¿En el punto A se está moviendo? Un momento en que se va a estabilizar, ¿Se está profe. moviendo en el punto A? A ver, pregunta. ¿En el punto A se está moviendo el aceite? No se está moviendo porque no entra, ya no se mueve, pues ya no entra. Ah, ya, entonces tengo aceite a presión, el mismo aceite a presión, entonces la presión va a ser la misma. Pero ¿qué pasa si yo inmediatamente, mira, estamos en esa situación 1 donde M1 es igual a M2, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo ahí, qué cosa hago? Libero, ¿no? Libero. ¿Y eso lo conecto a dónde? Eso lo conecto a tanque, ya. Y si eso lo conecto a tanque, ¿no? ¿Cómo se dibuja así, no? Sí. Y lo conecto a tanque. Entonces, ¿qué va a pasar con el aceite? ¿Se va a mover o no se va a mover? Profe. Sí, profe. Sí se mueve. Un ratito, por favor. Sí se mueve. Ok, se está moviendo. Como se está moviendo, entonces ahí yo voy a tener una caída de presión, porque se está moviendo. ¿Y dónde se va a generar la caída de presión? Se va a generar justo en esa restricción. Ya, listo, ok. Tengo una pregunta ahí. A ver, ¿quién me quería preguntar? Pregunta. ¿Quién quería preguntarme? No hay preguntas. No hay preguntas, ¿no? Listo. Entonces, a ver, se entendió, ¿no? Se entendió el comportamiento del fluido.
No todo bien. Carlos, ¿sí se entendió o no? Ah, ok, listo, perfecto. Entonces, ahí queda claro. Entonces, yo me tengo que dar cuenta de que cuando el fluido se está moviendo, entonces las restricciones va a generar diferencia de presión. Pero si el fluido es estático, no se genera diferencia de presión. ¿Listo? Perfecto. Listo. Entonces, basado en eso, el aceite viene, pasa, ¿no? Y se va al circuito uno, ¿no? Y acá lo quiere mover, pero no va a poder. ¿Por qué? Porque está generando una presión en la parte superior. ¿Genera presión quién? ¿Quién genera la presión? El resorte más O hidráulico. el aceite hidráulico. ¿Cierto? Ya, ok. Entonces, mira, en este momento, el aceite está fluyendo hacia la derecha, por acá, hacia el circuito 2, no fluye. El aceite fluye al circuito, no fluye. ¿Por qué? Porque está cerrando con qué? Con ese lado, ¿no? Ese lado está sellando, ¿no? No fluye, ¿no? Pero al circuito 1 sí fluye. Es decir, el aceite hace este recorrido, mira, ¿ya? Pero no hacia el lado derecho. ¿Por qué? Porque todo está bloqueado. ¿Ya? Entonces, de acá, al lado derecho, se va a cumplir de que el aceite está bloqueado. ¿Ya? El aceite está bloqueado. Como el aceite está bloqueado, mira, entonces la presión en A, ¿cómo es respecto a la presión en B? ¿Cuáles, profe? Iguales. ¿Cómo es respecto a presión en Iguales, C? profesor. Iguales, ¿no? ¿Quién gana? ¿De A el lado, la fuerza por el lado A o la fuerza por La el lado fuerza C? ¿Quién por el gana? lado A, ¿Por qué? porque va a comprimir al resorte. No, no, es por otra cosa. ¿Por qué? Mira, ¿por qué? ¿Por qué? Mira, lo puse en redondito a la derecha. Por área, por área. ¿Ves? Mira, lo estoy marcando ahí, mira, lo estoy marcando el área del punto A. ¿Cuál es el área del punto B? Uno, dos, esa área. Profe, ¿y el vástago no? Pues ahí no entra el aceite. Solamente al costadito. ¿Quién tiene más área? ¿C o A? C, ¿no? O A, ¿no? A, claro, A, muy bien Suárez. A, ¿no? Entonces se genera más fuerza abajo. Ya, listo. Correcto, estamos bien, ¿no? ¿Dudas? ¿Hay dudas? No. Ya, ok. Entonces, mira, la tendencia de ir la fuerza es para arriba, ¿cierto? ¿No? Quiere irse para arriba. Ok, listo. Una cosa más. Mira, una cosa más. Por acá viene el aceite, que es estático y lo quiere empujar hacia abajo, ¿cierto? Y esa fuerza se compara con quién? Con esto. En ese caso, ¿quién gana? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Fuerza, ¿dónde se Hacia genera abajo mayor gana el fuerza? profesor. Hacia abajo. Entonces, ¿cómo lo va a mantener? Está ¿Cómo lo va a cerrado. mantener? ¿Cerrada o abierta? Cerrada. Entonces, ¿va a pasar aceite al circuito 2? No, 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 no. Pero abajo está empujando hacia arriba un poquito más, entonces sí quiere pasar. Ya, para eso, ahí ¿quién empieza a el trabajar resorte, para profesor. mantenerla cerrada? El resorte, entonces todo depende del resorte.
Entonces va a ser imposible que lo abra, ¿no? Va a ser imposible. Porque cuando aumenta la presión en el punto C, también está aumentando la presión en el punto D, ya voy a llamarlo D. Ya, entonces, cuando aumenta la presión en el punto C, también aumenta en el punto D. Entonces, nunca lo va a mover. Nunca, 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 nunca. Sí, ¿Entienden profesor. o no me entienden? Sí. ¿Hasta ahí se entiende perfecto? Listo. Una cosa más. Entonces no va a ser posible. Profe, si no va a ser posible, entonces, ¿de qué sirve la válvula? Nunca va a alimentar el circuito 2. Ok, listo. Y ahí trabaja lo que nos dice nuestro amigo Campos, piloto. Ok, miren muchachos, miren. Conforme está aumentando la presión, va a llegar un momento en que la presión va a ser tan elevada que le va a vencer ¿a quién? Al resortito piloto, ¿ya? Al resortito piloto, ¿no? Porque ese resorte piloto tiene una presión, ¿cierto? Ya. Ese resorte piloto va a ser vencido ¿por quién? Por la presión. Apenas sale un poquito de aceite, apenas sale un poquito de aceite acá al tanque, ¿no? ¿Por qué? Porque de acá se va hasta el tanque, hasta acá arriba, ¿no? Ya. Apenas sale un poquito de aceite, ¿qué ocurre en el circuito? ¿Qué ocurre en el circuito? El circuito inicialmente estaba con aceite estático, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Dinámico, profe. Aceite dinámico. Y cuando hay aceite dinámico, pasa por esto, mira, por esto que estoy poniendo. Cuando pasa por esto, ¿qué La cosa es? restricción, profesor. Ah, sí, exactamente eso que estoy dibujando, que he dibujado arriba en el circuito, ¿no? Una restricción. Entonces tengo aceite dinámico. Ese aceite va a querer subir, a ver, ese aceite no va a querer subir, sino va a subir, mira, va a subir por acá, va a subir por acá y va a llegar hacia dónde? Al tanque. Al tanque. Entonces se va a mover el aceite. Cuando se mueve, inmediatamente acá ocurre cosa, una diferencia de presión. ¿Dónde es la presión mayor? ¿En el punto C o en el En el punto punto D? C. En el punto C hay mayor presión, ¿no? No, hay mayor presión. Y acá, ¿qué tenemos? Un área grande con mayor presión versus un área grande con menor presión. Profe, pero le ayuda al resorte. Pero como ya hay movimiento, lo va a desplazar. Igual. Resorte suficiente como para mantenerlo cerrado hasta cierta presión. Pero cuando la presión aumenta, cuando es más elevada, entonces la fuerza del área del carrete lo desplaza. Y cuando lo desplaza, ¿qué ocurre con el aceite que estaba en esta galería? ¿Qué ocurre? ¿Se va a dónde? Circuito 2, profe. Al circuito 2. Pero eso ocurre después que cargó el circuito 1. Listo. ¿Preguntas? ¿Tenemos preguntas? Ya. Listo, muy bien. Entonces, ¿qué tipo de válvula es esa? Válvula de secuencia, ¿no? Válvula de secuencia. Muy bien. Es una válvula de secuencia. Bien, ahora vamos a ver la válvula reductora de presión, ¿ya? La válvula reductora de presión. ¿Qué cosa es una válvula reductora de presión? ¿Ya? Es un componente hidráulico que funciona para asegurarte una presión de salida. Pero esta presión de salida no es cualquiera. Esta presión de salida es constante. Es constante pese a la presión de entrada que llegue a la válvula. Es decir, por más que sigas aumentando la presión de entrada, entonces la presión de salida siempre va
continuar siendo la misma. ¿Ya? Entonces, ¿cómo funciona esta valvulita? Mira, vamos a verla abajo. ¿Ya? Entonces, vamos a ver abajo. Vamos a ver abajo. Un ratito. Ya llegamos ya. Ya, esta es la simbología ISO, ¿ya? Lo que vemos en la parte inferior. La simbología ISO. ¿Qué pasa? Eh, ¿Qué pasa? Si yo pongo un manómetro acá, me va a, me va a salir una presión, ¿no? En la entrada, ¿cierto? Y así como pongo un manómetro en la entrada, también voy a poner un manómetro en la salida, ¿ya? M2, ¿ya? Ok. Listo. Pregunta, ¿presión 1 va a ser igual a presión 2? No necesariamente, ¿no? No necesariamente, ¿no? Ok, la presión 2 sería, en este caso sería la reducida. ¿Qué pasa si este resorte, mira, este resorte, qué pasa si este resorte es cero? Ah, mm, mm, vamos a analizar poco a poco, ¿ya? Mejor no analizamos por cero todavía. Vamos a analizar poco a poco. Muy rápido estoy yendo. Ya, listo. Entonces, muchachos, a ver, atención, ya, atención ahí. Mira, ¿es una válvula normalmente abierta o normalmente cerrada? Claro, profe. ¿Cómo? Es una válvula normalmente abierta, ¿no? ¿Por qué? Porque mira, el aceite está fluyendo de frente, ¿no? Ah, ok, normalmente es abierta. ¿Ya? Pero esta válvula tiene un resorte y este resorte, ¿qué cosa trata de hacer? ¿Trata de abrirlo o trata de cerrarlo? Trata de abrirla. Diego, trata de abrirla. Carlos, trata de abrirla. ¿Ya? Porque mira, ese dibujo así como está, mira, así como está, el resorte lo deja a esa posición. Trata de abrirla. Él asegura, ese resorte asegura a que este resorte, a que ese aceite tenga acceso libre hacia M2. ¿Ya? ¿Correcto? Ya, ok. Miren, muchachos, trata de abrirla. Escuchen bien, por favor, ¿ah? Escuchen bien. Ya, entonces, en ese caso, M1 tendría que ser igual a M2, ¿no? Porque hay restricciones o no. No hay restricciones, ¿cierto? No hay restricciones. ¿Ya? Ok, miren, muchachos, miren. Pero, ojo, ¿qué pasa si yo esto lo seteo a cuánto? Lo seteo o lo regulo. Lo regulo a 80 psi. Ya mira, voy a ponerle un valor, ¿ya? 80 psi. ¿Ya? Regulo 80 psi. Entonces, mira, va a pasar el aceite y digamos que la presión de entrada es de 40 psi. Si la presión de entrada es igual a 40 psi, ¿cuánto va a ser la presión de salida? ¿Cuánto? 40 psi. Correcto. Va a ser 40 psi. ¿Por qué? Porque no hay restricción. ¿Correcto? Listo, mira. Mira, Espinosa, mira. Viene 40 psi y pasa de frente y llega acá a M2. ¿Ya, Espinosa? ¿Ya? Espinosa, Guillermo. ¿Ya? ¿Sí me escuchas, no, Guillermo? Guillermo Espinosa. ¿Me estás escuchando? ¿Sí? A ver, Guillermo, tienes que estar atento, por favor. Ya, miren, entonces la presión de entrada va a ser igual a la presión de salida. Mira, ya.
Tiene 40 PSI y aparte tiene una conexión, mira, una conexión piloto. ¿Qué significa? De que acá lo está empujando con cuánto. ¿Con cuánto le empuja? Ustedes díganme. 30. Diego, ¿con cuánto? Con 40. ¿40? ¿Lo empuja con cuánto? Con 40. Mira, porque es la misma línea. ¿Hay restricción? ¿Hay restricción? No, entonces la misma línea, 40, 40. Escúchame, mira. Está empujando con 40 y hacia arriba y el resorte está empujando con cuánto. ¿Con cuánto empuja el resorte? Con 80. Pregunta, ¿sigue abierta o no? No, profe, porque está empujando con 80 Pregunta, PSI. ¿sigue abierto el acceso? Ya no, profe. ¿Perdón? Ya no, ya no, ya. ¿Ya no? Porque ¿el resorte con cuánto está abriendo? Sigue abierto, Con profe. 80. Con 80. ¿Y con cuánto lo quiere cerrar? Con 40. ¿Se va a mantener abierto o cerrado? Cerrado, profe. ¿Por qué cerrado? Si tú me estás diciendo de Abierto, que profe. 80 lo abre. ¿Quién es Si mayor, 80 es 80 o mayor que 40? 40, me. Entonces, ¿cómo se mantiene? ¿Cerrado o abierto? Abierto, profe. Claro. ¿Por qué? Porque este resorte está asegurando esa posición. ¿Tenemos dudas ahí o no? Ya, ya, continuamos. A ver, continuamos. Al final les hago la pregunta, ¿ya? Listo. Mira, ahora, pregunta, ¿qué pasa cuando en la entrada ya no es 40? ¿Ya? Voy a ponerle otro valor. Ahora, ¿qué pasa cuando en la entrada es eh, es 70? Mira, 70. ¿Ya? Entonces, mira, tienes los 70 por acá, viene por abajo los 70 y empieza a empujar al resorte con cuánto, ¿con cuánto? Con 70. Ahora, 70 se compara con quién? Con 80. 80 lo trata de abrir. 70 lo trata de cerrar, ¿no? Porque quiere cambiar la posición. ¿Cuánto voy a tener en manómetro 2? 70, profe. ¿Cuánto? 70, correcto, 70. Voy a tener 70. Porque se mantiene abierto. Si se mantiene abierto, entonces las presiones son iguales. Pregunta, ahora mira, ya, a ver, acá, ya, este ya es ya la pregunta ya que la tienen que hacer. Ahora yo tengo acá 80, ¿no? Entonces, ¿con cuánto empuja el resorte piloto? Perdón, la línea piloto, con 80. 80 se compara con 80 y está a punto de moverse, ¿cierto? ¿Cuánto voy a tener en el manómetro Cero. 2? ¿Por qué cero? Porque ya se está cerrando, profesor. No, está a punto de moverse. 80. ¿Por qué? Porque es la presión que está ahí a punto de moverse. Lo sigue pasando el aceite. Aún no se cierra, correcto. Aún no se cierra. Pero está a punto de moverse. Ya estás en la posición de equilibrio, ¿no? Está en estado de equilibrio. Mira, un ejemplo más, mira este ejemplito, mira, este ejemplito. Ahora, ¿Qué pasa si, qué pasa si acá pongo 81? Mira, 81, ¿ya? 81. Pregunta, acá viene 81 y quiere empujar 81.
81 quiere empujar, ¿cierto? Se compara con el resorte. ¿Qué le hace al resorte? Lo cierra, profe. Lo cierra. ¿Hasta cuánto lo cierra? Hasta 80. ¿Lo puede cerrar a 79? ¿Lo puede cerrar a 79? ¿Por qué no lo cierra a 79? Porque gana el resorte que lo mantiene abierto. Ah, entonces, de salida en manómetro 2, ¿cuánto voy a tener? 80. Porque ese manómetro 2, esa presión es la misma presión que está empujando contra el resorte. ¿Puede ser 0? No, porque inmediatamente el resorte lo va a abrir. ¿Está bien, Suárez? Suárez. Ángel Suárez. ¿Puede ser 0? No, porque si es 0, entonces lo abre inmediatamente, ¿no? Entonces, otra pregunta, mira, ya, si haces esto, ya, pues ya, estoy por gusto acá ya. Ya, mira, si ya no es 81, ¿no? Ahora es 100, ¿ya? Entonces, ¿el piloto cuánto quiere ser? Quiere llegar a 100, ¿ah? ¿Va a poder llegar a 100? ¿Va a poder llegar a 100? Si es 100, ¿qué ocurre? Le corta el suministro a M2. ¿Hasta cuánto lo va a cortar? Hasta 80. ¿Va a ser 100? No va a llegar a ser 100. No va a llegar a ser 81. Solamente va a llegar a ser 80. Máximo. Porque apenas quiere empezar quiere llegar a 81, inmediatamente se empieza a cerrar. Se empieza a cerrar hasta que llega o hasta que se limita a 80. Muy bien, Freddy. Esa es la palabra. Se limita a 80. ¿No? Y si en vez de 100, mira, y si en vez de 100, ahora tú en la entrada aceleras el motor, ¿no? Y en la entrada pones 200. ¿Cuánto tienes de salida? Igual 80, nos dice Suárez. Diego también. Ya, entonces no interesa la presión de entrada, ¿no? Siempre la presión de salida va a ser ¿qué cosa va a ser la presión de salida? La regulación del resorte. Muy bien, correcto. Perfecto, muchachos. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre en la válvula? Mira, al lado izquierdo, ¿qué cosa tenemos? Al lado izquierdo, ¿qué tenemos? Un resorte, ¿no? Muy bien, un resorte. Después, ¿qué más tenemos? ¿Qué es eso? Un spool, ¿no? Un spool o un carrete, ¿no? Un spool o un carrete, ¿cierto? ¿Ya? Después, al lado derecho, eso de ahí es un pistón, ¿ya? Un pistón. Ya, tenemos un pistón, un resorte, un spool o carrete, ¿no? Y tenemos entrada Profesor, de la bomba, mira, entrada de la bomba. lo puede Sí, escribir con otro color, no se visualiza muy bien. ah, ¿ves? Bien, muy bien, muy bien. Al gusto del cliente, ya, Ailton, al gusto del cliente. Listo, entonces tenemos ahí la bomba, ¿no? La bomba. Ya, ahí está, ahí tenemos la bomba, ¿no? La bomba está suministrando, ¿no? Tenemos el spool, mira, el spool, tenemos el resortito, ya, tenemos el resortito, tenemos el pistón, ya, tenemos el pistón, ya, listo, entonces, ¿tenemos qué cosa? Tenemos el pistón, ya, tenemos el pistón, ya, listo, ya, tenemos el pistón.
¿Qué más tenemos? Mira, ¿qué más tenemos? Acá tenemos una conexión a tanque, mira. Una conexión a tanque. ¿Ya? Y al lado izquierdo tenemos... ah, muy bien. A ver, muchachos. Entonces, la entrada está por la parte central superior, ¿cierto? Ahí está la entrada, ¿no? Acá tenemos el resorte. Mira, ese resorte que está en la izquierda, lo que he dibujado primero, está acá en el ISO, en ese lado, mira. Ahí está, con 80 PSI. Con 80 PSI, si es que se dan cuenta. Ya, sí pueden ver, ¿no? Ahí está. ¿Ya? ¿Está bien? Ya, ese resortito es eso. El suministro de la bomba, mira, la entrada de la bomba. ¿Ya? La entrada de la bomba. Observe bien, ¿ah? La entrada de la bomba. ¿Ya? ¿Ven o no? Esa entrada de la bomba es esto de acá, mira. Entonces, mira, el resorte, el aceite trata de entrar y irse a la parte de manómetro 2. ¿Ya? Mira, la entrada desde la bomba y se quiere ir hacia el circuito 2, ¿ya? Hacia el circuito 2. Mira, la entrada desde la bomba y se quiere ir hacia el circuito 2. ¿Ok? Listo. Después, mira, es normalmente abierta, ¿no? ¿Por quién? ¿Quién es el que hace que sea normalmente abierta? El resorte, mira, entonces dice que es normalmente abierta, ¿por quién? El resorte, porque el resorte cuando se expande va a tirar esto a la derecha o a la izquierda. ¿Dónde lo tira? ¿A la derecha o a la izquierda? ¿Qué dicen ustedes? ¿A la izquierda? ¿A la derecha? Si el resorte se A la expande, derecha, ¿a profesor, dónde se va? a la derecha, profesor, porque lo va A a la tapar. derecha. Claro, cuando se va a la derecha porque se expande el resorte, entonces se abertura esta sección, ¿no? Entonces el aceite se va de frente a dónde? Hacia la salida. Mira, el aceite se va de frente hacia la salida. ¿Por quién? El resorte, ya lo dijeron. Pero aparte, mira, en la salida recoge un poco de aceite para utilizarlo como piloto, ¿no? Para tratar de cerrarlo. Entonces te va a actuar en contra de quién? ¿En contra de quién? Resorte, ¿no? Ujú. Ah, ya, mira, entonces agarras un poco de aceite y va a empujar a este pistón. ¿En contra de quién? Del resorte. ¿Tenemos dudas o no? Ya. Muy bien, entonces, esta es la válvula, ¿no? Cuando el primer caso, a ver, el caso número rojo, ¿no? El caso rojo. Cuando seteado a 80. Cuando está seteado a 80. Y la entrada es 80. Entonces, normalmente va a pasar, pues, ¿no? Va a pasar, ¿no? Quiere llegar a 80 y está a punto de mover, pero no lo mueve. No te mueve, pero no lo mueve. Entonces los 80 sigue pasando. Ahora, la entrada va a ser 200, el de amarillo, 200. Ya, si la entrada es 200, entonces mira, va a entrar, va a querer entrar y entra como si nada porque está normalmente abierto. Entra como si nada y ese exceso de presión va a tratar de ¿qué? Empujar a la spool hacia la izquierda. Y cuando le empuja hacia la izquierda, ¿qué pasa con la sección transversal de salida? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye. Y cuando disminuye, ¿qué pasa con la presión de salida? También disminuye, ¿no? Ok. ¿Hasta cuánto va a bajar? 80. Hasta la regulación de resorte. Listo. Está muy bien, muchachos. Diferencial de presión. Muy bien. Ahora, este es otro tipo de válvulas, ¿no? Otro tipo de válvula.
Vamos a ver cómo trabaja este diferencial de presión. Este diferencial de presión tiene, al igual que antes, un suministro. Ya, un suministro. Así como tiene un suministro, vas a tener una salida. ¿Ya? Pero desde el suministro hasta la salida, ¿con qué te vas a encontrar? ¿Con qué te encuentras? Con un orificio, ¿no? ¿El aceite se está moviendo o no? ¿O está estático? ¿El aceite se está moviendo o está estático? Se está moviendo, profesor. Si se está moviendo y está pasando por un orificio, qué se está generando? Una caída de, Presión. Tiempo, una profe. caída de presión, correcto. Entonces, se está generando una caída de presión. ¿Qué significa que se genera una caída de presión? Significa de que si tú pones un manómetro 1 y un manómetro 2, entonces, ¿cómo es la medida del manómetro 1 versus el manómetro 2? Manómetro 1 es mayor al manómetro 1. Al manómetro 2 que... El manómetro 1 es mayor al manómetro 2. ¿Puede ocurrir lo contrario o no? No, profesor. No puede ocurrir lo contrario. Entonces, manómetro 1 es mayor a manómetro 2. Ya, manómetro 1 es mayor a manómetro 2. La presión, ¿no? Que lee. Ok, listo. ¿Ya? Y acá ocurre algo bien particular. Acá ocurre algo bien particular. En primer lugar, el cuerpo siempre trata de estar en equilibrio, ¿sí o no? Todo sistema trata de estar en equilibrio. Siempre trata de estar en equilibrio. Entonces, yo quiero saber, a ver, esta válvula se trata de que la caída de presión de M1 versus M2 sea constante, siempre sea constante, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo trabaja. Mira, entonces tengo presión de entrada y una presión de salida, ¿no? Y abajo ves una válvula, ¿cierto? Una válvula de descarga. Ya, en esa válvula de descarga, nosotros vemos que está seteado con un pequeño resorte, ¿no? Ahí está el resortito, ¿cierto? Ya. Ese resortito, cuando es vencido, va a dejar aperturar el aceite desde el sistema de la bomba. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? El tanque. Hacia el tanque, ¿no? Pero eso ocurre solamente si es que le vences a quién. Si es que al resorte no lo vences, va a ocurrir. Resorte. Si es que no lo vences, va a ocurrir esa caída de esa salida del tanque. No, no ocurre, ¿no? No. Ya, ok, listo. Entonces hay que tener claro eso. Listo, entonces, mira, veámoslo por presión, ¿ya? Mira, presión de entrada, ya voy a llamarle 1. ¿Ya? Presión 1. ¿Va a ser igual a quién? Presión 1 es es algo que empuja a la derecha o a la izquierda. Derecha. A la Derecha. derecha, ¿ya? Ahora, la presión 2 empuja a la derecha o a la izquierda. La presión del manómetro 2 a la izquierda. Entonces, presión 1 es igual, las fuerzas a la derecha es igual a las fuerzas hacia la izquierda. Entonces, presión 1 es igual a presión 2. ¿Cierto? Nada más o algo más. Más el resorte. ¿Por qué? Porque este resorte trata de impedir a que esta válvula de descarga se abra. Está empujando hacia la izquierda.
¿Está bien? Ya, ok, listo. Entonces, la pregunta. Tú regulas el resorte, después instalas en la máquina, ¿cierto? Ya, ok. Ahora, cuando está instalado en la máquina, el operador lo va a mover, tú lo vas a mover o se va a quedar ahí en la máquina, regulada ya. Se queda, ¿no? Se queda regulada. Nadie lo va a mover. Nadie lo va a mover. A menos que venga un técnico y después lo mueva, ¿no? Pero se queda regulada. Ah, entonces es una constante. Mira, entonces el resorte es una constante. Mira, es una constante. ¿Qué significa que sea una constante? Que no va a variar ese valor. Ah, y si despejo eso, mira, el resorte va a ser igual a qué? La presión 1 menos ¿quién? Va a ser igual a eso. Ah, entonces mira, entonces por más que aumente la presión 1, si la presión 1 aumenta, ¿qué va a pasar con la presión 2? Va a aumentar, va a aumentar, va a disminuir. Disminuye, nos dice Carlos. Si la presión 1 aumenta, pongamos valores, ¿ya? Pongamos valores. Mira, si R es 90, ¿ya? P1 es 100. ¿Cuánto tiene que ser P2? 10. Ese 90 es el resorte y no va a variar. ¿Ya? ¿Qué pasa si ya no es 100, ahora es 105? ¿Cuánto tiene que salir para que salga 90? ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto tiene que ser? 15. ¿Qué pasó con P2? P2 o P1. ¿Aumentó Aumentó. o disminuyó? Aumentó. Aumentar, profe. ¿Qué pasó con P2? Aumentó. ¿Aumentaron los dos o no? Listo, mira, con valor ya la ves más clara, ¿no? Entonces, mira, el resorte sigue siendo constante. Y ahora, si en vez de 100 va a ser 95, ¿qué va a pasar con P2? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Entonces, miren muchachos, cuando aumenta uno, va a aumentar el otro. Cuando reduce uno, va a aumentar el 2, ¿no? Y así va a trabajar constantemente. Y R no va a variar porque R ya es una constante, ¿no? Ya está ya aceptado en la máquina y la máquina va a trabajar. Haga lo que haga el operador en la operación, el R no va a variar, ¿no? No es directamente proporcional, pero sí van a subir los dos y bajar, ¿no? Directamente proporcional se dice cuando están como producto, ¿no? Bueno, ya. Listo. Entonces, miren, muchachos. Entonces, va a ocurrir eso, de que siempre ¿cómo, cómo va a ser en el laboratorio? Como si tú haces la resta de M1 menos, menos M2, ¿cuánto te va a salir? ¿No? ¿Cuánto te va a salir? La presión del resorte. Ajá, la presión de resorte. Siempre, siempre.
Profesor, y si acá envía demasiado flujo, mucho, la bomba envía demasiado flujo, entonces, ¿qué va a ocurrir si la bomba envía demasiado flujo? Entonces, mira, el aceite va a querer empujar y cuando hay un exceso, entonces ese aceite se va a ir ¿a dónde? Al tanque. Con tal de asegurar qué cosa, con tal de asegurar es, con tal de asegurar eso, ¿ya? Con tal de asegurar esta ecuación, ¿no? Esa ecuación que estoy poniendo en cuadrado, con tal de asegurar esa ecuación, se va a cumplir eso. El exceso de flujo se va a salir por ese lado. Pero siempre la diferencia de presión va a ser constante, ¿ya? ¿Y cuánto va a ser? Ustedes ya lo dijeron. ¿Cuánto va a ser esa diferencia de presión? Esa diferencia de presión no va a ser otra cosa más que la regulación del resorte, ¿ya? No va a ser más que la regulación del resorte. ¿Preguntas? Muy bien. Estamos bien todos, ¿no? Muy bien. A continuación, otro diferencial de presión, pero de otro tipo, ¿no? Donde existe otra estructuralmente diferente, ¿no? Existe una válvula, mira, una válvula, ¿no? Que está cerrada normalmente por resorte, ¿no? Sin embargo, hay un orificio, mira, hay un orificio que va a alimentar al circuito de salida, ¿no? Este circuito de entrada y tenemos un circuito de salida ahí, ¿no? Listo, entonces normalmente siempre va a estar entregando aceite al circuito de salida, ¿no? ¿Por qué? Porque existe un orificio, mira, existe un orificio. Pero cuando este flujo es demasiado alto, entonces este aceite va a salir ¿hacia dónde? Hacia el tanque. ¿Cuándo sale hacia el tanque? Cuando la diferencia de presión quiere ser mayor que el resorte. Si quiere ser mayor que el resorte, entonces no, se vaya al tanque. Con eso yo que voy a asegurar de que la diferencia de presión siempre va a ser el valor del resorte. Esa presión de salida menos la presión de entrada siempre va a ser el valor del resorte. Siempre. Listo. Es otro tipo eh, de diferencial de presión. Miren, un ejemplo, miren. Eh, la bomba está enviando flujo constantemente, ¿cierto? La bomba no para, ¿no? Y el aceite pasa por acá, ¿no? ¿Y qué pasa si acá existe una gran restricción? Quiere mover un componente muy pesado, muy pesado. Entonces es como si acá se generara un tapón, ¿no? Ya no hay salida, ya no hay salida. Un tapón, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa con el aceite que está pasando por ese orificio? ¿Qué va a pasar con el aceite? ¿Se bloquea o no? Se bloquea. Y si se bloquea, ¿qué va a pasar con la presión? Aumenta. Entonces, como es un circuito cerrado, mira, el aceite va a querer, esta presión de aceite va a querer ser igual a la presión de la bomba, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ok, la presión del circuito va a querer ser igual a la presión de la bomba, de presión de salida. Pero, ok, ¿por qué? Porque es cerrado, ¿no? Es cerrado. Entonces,
empieza a aumentar esta presión para igualarse a la bomba, ¿ya? Pero esta presión que empieza a aumentar, 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 se quiere acercar a la bomba, pero la bomba como no va a querer, ¿por qué? Porque hay una restricción por acá, mira, va a poder empujar. ¿A quién? ¿A quién va a empujar? ¿A quién empuja? A la válvula de diferencial. ¿Y para qué? ¿Y lo va a poder empujar o no? Sí, lo va a empujar. ¿Por qué? Lo va a empujar porque hay un resorte que tiene que vencer, ¿no? Inicialmente sí lo va a empujar porque esa válvula se puede mover y apenas lo empuja un poco, entonces el aceite empieza a fluir. Este resorte lo va a tratar de cerrar, pero ojo, ojo, lo va a estar tratando de cerrar, ¿no? Pero el aceite va a estar fluyendo. Digamos, si el resorte tiene 120 psi, de presión de salida tengo 700 psi. ¿Cuánto voy a tener de presión de bomba? Mayor a 820, profe. La suma de esto. Entonces, presión de la bomba va a ser igual a quién? 700 más 120. ¿Cuánto sale? 820, profe. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa presión de la bomba empuja la válvula o no. ¿Hacia dónde la empuja? ¿La derecha o la izquierda? A la A la derecha. izquierda, profe. A la izquierda, no, perdón, a la izquierda. ¿Ya? Esa presión 2. ¿El resorte lo empuja a la válvula o no? ¿Hacia dónde? Izquierda. A la izquierda, ¿no? Esos son, mira, esos son 700 más 120. Esto es lo que empuja a la izquierda. ¿Ya? Ok. Ahora, lo que empuja a la derecha, lo que empuja hacia la derecha, eh, sigue enviando flujo. Y como sigue enviando flujo, sigue aumentando la presión. Como ya superó ya esos 700 más 120, entonces quiere la presión de la bomba quiere ser 821. Pero apenas se genera 821, ¿hacia dónde se va? El exceso. Hacia la derecha. ¿Hacia la derecha? No. Ya, ok. Se apertura hacia el tanque, ¿no? Ya, ok. Se quiere ir hacia la derecha, pero el aceite se va al tanque. Para mantener esos 820. Ya, ok. Acá de repente, en el ejemplo, no debió ser un tapón, sino debió ser una restricción. ¿Ya? Una restricción. ¿Ya? No debió ser un tapón, ¿ya? Debió ser una restricción. Porque el aceite tiene que estar fluyendo. Porque si no fluye, si es un tapón, entonces la presión va a ser igual en ambos lados y va a estar cerrado completamente. Es una restricción, ¿ya? Ahí hay que, tengo que hacer una corrección, ¿ya? De mi parte. ¿Correcto? Listo. Muy bien, muchachos. Listo. Entonces, estimados, haciendo un repaso rápido de lo que hemos visto hoy, ¿no? La válvula de secuencia. El suministro empieza desde la bomba, ¿no?
desde la bomba, ¿no? Y alimenta el circuito 1, normalmente alimenta el circuito 1, ¿no? Y solamente cuando hayas cargado el circuito 1 vas a alimentar el circuito 2, ¿no? ¿Qué tiene que pasar para alimentar el circuito 2? El aceite tiene que venir, tiene que empujar a esta válvula piloto, pero una vez que lo empuja, fluye el aceite y ya tengo diferencia de presión. Como tengo diferencia de presión, recién la presión, la fuerza por A, lo va a mover ¿a quién? Al spool. Porque la presión de arriba, de la parte superior, va a ser diferente a la presión de abajo, ¿no? ¿Dónde la presión va a ser mayor? Abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque para que pase el aceite hacia arriba tiene que pasar por una restricción. Muy bien, pero para que ocurra esa diferencia de presión ya hemos dicho, ¿no? ¿Qué cosa tiene que pasar? Tiene que vencerse al resorte piloto. Ok, eso es respecto a la válvula de secuencia, ¿no? Recién cuando se mueve el spool, recién alimentos al circuito 2. Perfecto. Ahora tenemos hemos visto la válvula reductora. La válvula reductora es una válvula que va a reducir la presión a un valor constante, ¿no? Acá entre el aceite y acá la entrega, ¿no? Suministro y salida, ¿no? Normalmente está abierto por el resorte, ¿no? Pero cuando esa presión de salida es más de la que quieres, entonces, o de la que está regulada este resorte, entonces el aceite viene, ¿no? Y va a tratar de cerrar el paso de suministro. Y lo va a cerrar. Pero ¿hasta cuándo lo va a cerrar? Lo va a cerrar hasta que la presión de salida sea igual a quién? Al resorte. Porque una vez que lo mueve, vas a ganar resorte. Entonces, esa presión de salida va a ser la regulación de resorte. Y finalmente hemos visto el diferencial de presión, ¿no? El diferencial de presión que es una válvula donde la presión de salida menos la presión de entrada es igual, es una constante, ¿no? O presión de entrada menos presión de salida es una constante, ¿no? Donde tiene que ser flujo, ¿no? Tiene que haber flujo. Si es que no hay flujo, entonces no hay diferencia de presión. Si es que acá pongo un tapón, entonces mira, entonces la presión en 1 va a ser igual a la presión en 2. ¿Ya? Acá nosotros hemos mencionado en nuestro ejemplo que poníamos un tapón. Error, ¿no? No tiene que ser un tapón, sino tiene que ser una restricción. Ya tiene que ser una restricción. Entonces, cuando hay restricción, el aceite sigue fluyendo. Como hay movimiento, entonces, el- existe diferencia de presión, ¿no? Entonces tenemos esta válvula, fuerza sobre esta válvula, ¿no? De parte, de parte de la bomba, ¿no? Una presión que se genera en la bomba y otra presión que se genera en la salida. Entonces, las fuerzas hacia las derechas es igual a la fuerza hacia la izquierda, ¿no? ¿Qué fuerza hacia la derecha tenemos? De parte de la bomba, ¿no? De lo que se genera, de esa presión que se genera. ¿Y qué fuerza hacia la izquierda tenemos? De parte de la salida al circuito y de parte del resorte, ¿no? Entonces, yo diría, presión de la bomba es igual a la presión de resorte más la presión de salida, ¿no? Presión de salida 700, presión de resorte 120, ¿no? Entonces, presión de la bomba es igual a 820, ¿no? Entonces, siempre se va a cumplir esa diferencia de presión, siempre. Y si la bomba sigue enviando más flujo, ¿no? Más de, de lo que te genera la restricción, entonces ese exceso va a obligar a mover a la válvula. La válvula como se mueve, entonces el aceite se va a ir hacia dónde? Hacia el tanque. Muy bien, estimado. Entonces yo quería comentarles sobre esto. Mañana va a haber clase de todas maneras, ¿ya? Ya, ok. A ver, acá algo rápido. Presión de entrada, mira, presión de entrada 600.
presión de entrada 600. Después acá tengo el manómetro me lee 600, el manómetro 2 200 y el manómetro 3 0. ¿Por qué 0? Porque esto está conectado a tanque. Ya, viene el suministro de aceite y el aceite va a querer pasar, va a pasar por acá, pero por una restricción. Eh, pero en un ratito hablamos de la clase, vamos a terminar con esto, ¿ya? Ya, listo, a ver. Acá tengo 600, 200 y 100, ¿no? Acá hay una restricción. Como hay una restricción, entonces hay una caída de presión, ¿no? El fluido se sigue moviendo. Pues pasa por otra restricción y hay otra caída. Acá cuánto es, cero de presión. Mira, entonces mira, el naranja quiere empujar al spool hacia la izquierda. ¿Con cuánto? Con cero. Pero no solamente está la presión naranja, también ¿quién está? El resorte. Mira, cero más 200. Entonces, como está en equilibrio, ¿cuánto tiene que ser la presión en manómetro 2? La presión en manómetro 2 te va a leer 200. ¿Pero eso por qué? ¿Eso por qué? Por el resorte, mira, por el resorte. Ya, ok, acá tienes 200. ¿Y cuánto vas a tener de entrada? De entrada vas a tener 600. ¿Y eso de quién depende? Eso depende de la bomba. Profesor, entonces, si la bomba te bota 800, si bota 800 y está regulada tal cual, igualito va a ser, mira. ¿Por qué? Porque el resorte, ¿a cuánto va a empujar? Hacia la derecha, hacia la izquierda con 200. Mira, entonces 200 va a estar acá. Y si hay un exceso, ¿para dónde se va? El exceso se está yendo a tanque. El exceso se está yendo a tanque. Y si en el suministro hay un exceso, entonces ese exceso se va a ir seguramente al tanque por una válvula de alivio. ¿Ya? Como este cuerpo amarillo, el spool quiere estar en equilibrio, entonces mira, tú tienes acá una fuerza, ¿cierto? Acá tienes otra fuerza. Entonces, mira, ¿esta fuerza de cuánto es? De 200. Mira, en este spool, de 200. Entonces tú dices que 200 o manómetro 2, perdón. Manómetro 2 es igual a manómetro 3 más, bien, dígame muchachos, ¿ah? Más el resorte. Ya, ok. Es el resorte. ¿Cuánto es manómetro 3? Cero. Si manómetro 3 es cero, ¿cuánto es manómetro 2? 200. ¿Puede ser 201? No, no puede ser. Siempre va a ser ese valor. ¿Interesa con cuánto está suministrando la bomba? ¿Interesa? No interesa. ¿Por qué? Porque siempre se va a cumplir eso. Ahora, pregunta, ahora, este suministro, mira, ese suministro ahora pasa por dónde? Pasa por una restricción. Ya pasa por una restricción. Y recién después se va al tanque. ¿Ya? Y yo tengo que M3 ahora va a marcar 6, 300. Ya, M3 es 300. Si M3 es 300, ¿con quién se suma? ¿Con quién? Con el resorte. ¿Y cuánto suma? 500. Ese 500 va a ser igual a quién. Entonces yo voy a sacar de que M2 es igual a cuánto. 500. Muy bien. 500.
¿no? Y M1 me interesa, no me interesa M1, ¿no? Lo único que me interesa de M1 es de que sea, de que esa presión sea mayor, ¿no? Mayor de que tenga suficiente presión como para que trabajen los sistemas, nada más. Sea alta nomás. Muy bien, muchachos. Entonces, era importante que entiendan esto. ¿Ya? Y después, estos valores que hemos puesto lo practican, lo van practicando. Acá tenemos ejemplo de una válvula reductora, por ejemplo, lo que hemos visto, mira, una válvula reductora. ¿Ya? Listo. Muy bien, muchachos. Muchas gracias por su atención. Gracias.